En abril de 2018, David Tronis, un hombre de 50 años que se describía a sí mismo como un esposo que se quedaba en casa, logró conseguir un lugar para aparecer en el programa de televisión Zombie House Flipping. El programa se centraría en la renovación de su recién adquirido hogar junto a su entonces esposa, Santi Cooper, una consultora financiera de 39 años. Sin embargo, Santi no estaba interesada en participar en el programa, lo que provocó una fuerte discusión entre la pareja. El 1 de mayo de 2018, David, en un arranque de ira, golpeó y luego estranguló a Santi hasta causarle la muerte. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. El hallazgo del cuerpo. David llamó al 911 alrededor de 3:51 de la tarde, aproximadamente 12 horas después de la muerte de Santi, y explicó en la llamada que la encontró inconsciente en una bañera parcialmente llena de agua, con sangre saliendo de su nariz y boca. Al llegar la policía y los paramédicos a la residencia, David estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, en la sala. Según su relato inicial, Santi había sufrido un colapso mientras se encontraba en la bañera, aunque su comportamiento y las circunstancias parecían sospechosas. David fue arrestado y llevado a la estación de policía, donde su ropa manchada de sangre fue cambiada por un traje de custodia. Fue interrogado durante varias horas en una sala de interrogatorios, donde se mostraba ansioso y aparentemente preocupado por la situación. Durante este tiempo, los detectives ya sospechaban que la muerte de Santi no fue un accidente, sino un asesinato, y decidieron usar un enfoque estratégico para obtener una confesión. El comienzo de la interrogación. Cuando los detectives comenzaron a interrogar a David, su comportamiento parecía contradictorio. A pesar de que afirmaba estar devastado por la muerte de su esposa, sus reacciones eran frías y calculadas. Durante la primera parte del interrogatorio, David mostró una actitud apática, y aunque se quejaba de estar hambriento, nunca mostró una verdadera angustia por lo sucedido. Los detectives aprovecharon este comportamiento para ejercer presión sobre él, aunque inicialmente mantuvieron un tono comprensivo. David explicó que Santi había estado bajo mucho estrés debido a su trabajo, y que en ocasiones se irritaba o gritaba por cosas pequeñas. Según él, la relación había sido en su mayoría feliz, aunque reconoció que tuvieron algunas discusiones, como en un par de ocasiones cuando se mudaron a Florida. Sin embargo, nunca mencionó detalles importantes, como su creciente frustración con Santi o las tensiones entre ellos por su participación en el programa de televisión. El comportamiento sospechoso de David. El interrogatorio continuó y los detectives comenzaron a notar inconsistencias en las declaraciones de David. La narrativa que presentó sobre lo sucedido la noche anterior no coincidía con la evidencia que estaban recolectando. Por ejemplo, cuando David describió el momento en que encontró a Santi en la bañera, mencionó que el agua estaba rosada, lo cual indicaba que Santi había estado sangrando antes de entrar en la bañera. Además, David indicó que el agua estaba a medio llenar y que no había signos de lucha en el lugar. Lo más inquietante fue la falta de reacción emocional genuina de David. Cuando los detectives le preguntaron sobre su relación con Santi, él describió su amor por ella de manera distante, sin mostrar el tipo de dolor que uno esperaría de una persona que acaba de perder a su esposa. Incluso cuando se le mostró evidencia en video de su aparente falta de remordimiento, David no reaccionó de manera adecuada, lo que aumentó las sospechas de los investigadores. La evidencia incriminatoria. Los detectives comenzaron a presionar a David con pruebas que indicaban que Santi había muerto antes de que él saliera a caminar por el parque, como alegó en su relato. Además, se le presentó la evidencia de las lesiones graves en el rostro de Santi, que incluían hematomas severos y una posible fractura en el cráneo. Los investigadores también señalaron que las lesiones no eran consistentes con una caída accidental en la bañera,
sino que más bien sugerían un ataque físico. Durante el interrogatorio, David intentó defender su versión de los hechos, alegando que Santi había estado muy estresada por el trabajo y que su relación había sido en su mayoría buena. Sin embargo, las pruebas forenses mostraron lo contrario, revelando que Santi había sido brutalmente golpeada antes de ser estrangulada. Los investigadores también encontraron que el agua de la bañera se drenaba en la dirección equivocada, lo que indicaba que el cuerpo de Santi había sido movido después de su muerte. La confesión y el juicio. Finalmente, después de muchas horas de interrogatorio, los detectives lograron que David comenzara a admitir que había tenido una discusión con Santi esa mañana antes de que ella muriera. Aunque insistió en que no la había matado intencionalmente, la evidencia mostró lo contrario. La falta de pruebas de un intruso en la casa y las inconsistencias en su relato llevaron a los detectives a concluir que David había asesinado a Santi de manera premeditada. En el juicio que siguió, la fiscalía presentó evidencia contundente de que David había matado a Santi en un ataque de ira, probablemente relacionado con su frustración por la participación en el programa de televisión y los problemas financieros que enfrentaban. Los expertos forenses confirmaron que las lesiones de Santi no podían haberse producido por una caída accidental, sino por un acto de violencia deliberada. La defensa de David, que intentaba argumentar que el asesinato fue un accidente causado por una discusión, no logró convencer al jurado. David fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, mostró poco arrepentimiento, y su comportamiento durante las entrevistas con la policía fue utilizado en su contra para demostrar su falta de empatía hacia la víctima. En su última declaración, David intentó explicar sus acciones, pero su defensa no pudo contrarrestar las pruebas en su contra. El caso de David Tronis es un trágico recordatorio de cómo las tensiones financieras, la frustración y la falta de comunicación en una relación pueden llevar a decisiones fatales. Aunque David intentó ocultar sus acciones tras una fachada de dolor, la evidencia lo condenó. Este caso también subraya la importancia de la consistencia en los testimonios y cómo las contradicciones pueden ser clave para desenmascarar la verdad. Santi Cooper dejó un vacío irreparable en la vida de su hijo, Jackson, quien describió a su madre como la mejor que podría haber pedido. La justicia finalmente se hizo, pero la pérdida de Santi es una tragedia que no puede ser reparada. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.